si fue viernes, creo que sí fue el viernes que me encontré este versículo. La verdad me pareció como que nunca lo había visto. Estaba leyendo y de repente me aparece este versículo. Yo dije, esto está interesante, lo voy a estudiar, porque dice acá en Jeremías capítulo 9 verso 25: he aquí vienen días, declara el Señor. Y entonces aquí está lo que me llamó la atención, que dice: en que castigaré a todo aquel que esté circuncidado solo en la carne. Y entonces dije, yo no recuerdo haberlo leído, dije yo, ¿verdad? Entonces me quedó eso en mi corazón y dije, lo voy a investigar, lo voy a estudiar, porque quizás hemos oído bastante cuando se nos ha dicho que la circuncisión que Dios quiere no es la circuncisión hecha en la carne, sino la circuncisión hecha en el corazón. Pero dice que el Señor va a castigar al que esté circuncidado solo en la carne. Entonces, por eso me llamó la atención, y entonces me puse a revisar más la palabra donde aparece esto de la circuncisión. Pero siguiendo con el verso 25, porque aquí dice: castigaré todo aquel que esté circuncidado solo en la carne. Y el 26 hace una aclaración y dice: a Egipto. O sea, está hablando de a quiénes va a castigar. Va a castigar a Egipto, va a castigar a Judá, a los hijos de Amón, a Moab y a todos los que se rapan las sienes, a los que habitan en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas. Y después resalta y dice: y toda la casa de Israel es incircuncisa, pero de corazón. O sea, Israel estaba circuncidado en la carne, pero el Señor dice: el que tenga solamente esa circuncisión, lo voy a castigar. Y entonces habla, por ejemplo, aquí menciona a Judá. Definitivamente las demás naciones pues definitivamente no están circuncidados, pero aquí nos habla de Judá. Y entonces al final dice: toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Entonces ahí está diciendo: bueno, voy a castigar a los que tengan solamente la circuncisión de la carne, porque es como decir, es que la circuncisión de la carne al final entró como un pacto. Dios hizo un pacto, y entonces él dijo, bueno, escogió a Abraham, lo elige como el que iba a iniciar la nación, el que iba a iniciar el pueblo de Dios. Y entonces Abraham, ya nace Isaac, y después del nacimiento después de que nace Ismael, Dios le da la orden y le dice: te tienes que circuncidar tú y tu hijo. Y cuando nace Isaac también lo circuncida. Pero ese es el pacto, eso es una señal. Es como decir, bueno, ese está marcado para ser mi pueblo. Entonces ahí Israel era así como decir, bueno, yo soy del pueblo de Dios porque estoy circuncidado. Y entonces cae en cuenta de que todo aquel que esté circuncidado ya es del pueblo de Dios. Inclusive si alguna gente de otra nación se mezclaba entre ellos, entonces la orden de Dios era: si va a estar aquí, que se circuncide. Y entonces lo pasamos ahora para nosotros. Y entonces es como decir, yo vengo a la iglesia, sirvo, canto, no falto a los servicios, entonces yo ya soy parte del pueblo de Dios. Y entonces, pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Entonces esa es solo una señal, ¿verdad? Nos llamamos todos cristianos, y entonces allá afuera dicen: es que todos somos cristianos, y se les olvida que cristianos se nos llama porque somos seguidores de Cristo. Cristianos dice que se les llamó por primera vez a la iglesia en Antioquía. Se les dijo cristianos por primera vez porque eran igualitos a Cristo. Entonces no es simplemente porque nacimos después de Cristo, en la época cristiana le llaman a esto, desde que Cristo vino. Entonces toda la gente después de
después del nacimiento, muerte y resurrección de Cristo, supuestamente todos somos cristianos, pero cristiano es aquel seguidor de Cristo que le obedece, que realmente es su discípulo. Entonces, el Señor lo que está diciendo aquí es: no porque tienes la marca en el cuerpo, ya eres de mi pueblo. Entonces, deja claro eso. Y en Romanos capítulo 2, verso 28, dice la palabra: porque no es judío el que lo es en lo visible. O sea, no es judío solo porque tiene la marca en el cuerpo, ni es la circuncisión la visible en la carne. El verso 29 dice: sino más bien es judío el que lo es en lo íntimo, por dentro, no en la carne. Y entonces dice: y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en la letra. O sea, cuando dice la letra, no es una circuncisión solo por la ley, sino que tiene que ser una circuncisión de corazón. Entonces la marca debe estar en el corazón, no en el cuerpo, no externamente. Y termina diciendo este verso, dice: la alabanza del tal. Entonces ahí se está refiriendo, la alabanza que va a recibir el que tiene la circuncisión en el corazón, ese no proviene de los hombres. No es la gente la que te va a decir: es que sos cristiano, porque, hermano, la gente sabe, la gente nos conoce y dice: esos van a la iglesia, esos dicen que son cristianos. Sino que sea Dios el que diga: este verdaderamente es mi hijo. Entonces la alabanza tiene que venir de Dios, porque es el único que conoce las intenciones del corazón. Entonces la circuncisión que está hablando ahí es: tú eres mi pueblo, tú eres mi hijo, porque estás marcado en el corazón, y el único que conoce eso es Dios. El único que lo sabe es Dios, porque Él es el que conoce lo profundo de nuestro corazón. Entonces también quiero llevarlos a Deuteronomio capítulo 30. Ahí vamos a leer verso 6. Dice: además, el Señor tu Dios, aquí hace una promesa y dice: el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes. Y nos da la razón por qué lo va a hacer. Y dice: para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces, aquí ya nos aparece el primer punto. El primer punto que tenemos que ver acá: ¿cómo sé yo si estoy circuncidado en mi corazón? ¿Cómo sé yo si Dios ya me circuncidó en el corazón? Porque la verdad, ¿cómo se sabe, hermano? Entonces este verso nos dice: si tú tienes la circuncisión en el corazón, amas al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entonces el que ama a Dios, pero el que lo ama con todo su corazón, ese es porque ya está circuncidado. Hoy, si a alguien le cuesta amar a Dios, es que, a ver, ¿cómo somos cuando amamos a alguien? ¿Se recuerdan ustedes, hermanos, cuando amaban? Así, ¿verdad? Las hermanas dicen: ¿me amás o no me amás? ¿Cómo se nota cuando alguien está enamorado? Facilito, Miren, eso se ve mucho en los jóvenes, los que todavía están de novios. Ya uno de casado, ese amor maduró y se nota de otra forma, pero los jóvenes es muy notable aquello. No pueden despegarse, siempre andan juntos. Como no viven juntos todavía, revisemos sus teléfonos, a ver hasta qué hora estuvieron escribiendo, a qué hora estuvieron hablando. Entonces uno se da cuenta y dice: estos están enamorados porque 1 de la mañana y todavía escribiéndose. Acaban de hablar. Yo digo, se despiden, se va el novio, la deja en su casa y se va a su casa, y solo llega: te extraño, mi amor, le dice.
como si tuviera 3 meses de no verla, ¿verdad? ¿Cómo te extraño? Me haces falta. O sea, alguien que está enamorado se va a notar, hermano. Se va a notar. Se va a notar, va a querer hablar, va a querer buscar, va a querer estar con esa persona. Entonces, ¿cómo somos nosotros con Dios? El que está enamorado no quiere ofender, no quiere lastimar, quiere quedar bien. Entonces, si yo tengo la circuncisión en el corazón, se va a notar en mi relación con Dios. Se va a notar porque yo quiero hablar con Él, porque yo cuando por descuido peco, sin darme cuenta pequé y ya estoy, Señor, perdóname, te fallé, Señor, otra vez te volví a fallar, perdóname, no lo quería hacer. Entonces es aquello el amor se va a notar por la comunión, por la relación que hay. Entonces ahí tiene que empezar. Entonces número 1 es el amor que sentimos por Él, se va a notar. Deuteronomio capítulo 10, verso 14 al 15 dice: he aquí, al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Ahí pareciera que no habla nada de circuncisión de corazón, pero ahorita nos va a mostrar por qué. El Señor está diciendo, bueno, del Señor es todo lo que existe. Todos los cielos, la tierra, todo lo que hay en el cielo y todo lo que hay en la tierra son de Él, a Él le pertenecen. Y entonces comienza diciendo el siguiente, ese sería el verso 15, cuando dice: sin embargo, el Señor se agradó de tus padres, los amó, los escogió a ellos y a su descendencia después de ellos. O sea, primero nos empieza a poner, como decir, miren, Dios es el dueño de todo, Él es el creador de todo. Está diciendo, Dios es Dios, ¿verdad? Dios es grande, Dios es poderoso, es inmenso, pero a pesar de eso, amó a nuestros padres. Está hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob y todos los que estaban antes de nosotros. Entonces dice, sin embargo, el Señor se agradó de tus padres. No solo se agradó, los amó, los escogió y nos escogió a nosotros también. Es decir, por eso dice, es decir, a vosotros, de entre todos los pueblos, como se ve hoy. Entonces sigue el siguiente verso, verso 16. Circuncidad pues. Entonces relacionemos los dos versos anteriores con este, porque tiene relación. Dios es grande, Dios es poderoso, Dios no necesita de nosotros, porque de Él es todo. Pero a pesar de eso, amó a nuestros padres, los escogió y nos escogió a nosotros. Por lo tanto, por esa razón, circuncidémonos de nuestro corazón. Y entonces viene la otra parte que ya me gusta, porque entonces aquí ya lo voy entendiendo. Ya digo, ahora ya como que me está aclarando qué es eso de circuncidar el corazón. Circuncidar nuestro corazón. ¿Cómo? No endurezcáis más vuestra cerviz. Y entonces aquí tenemos que llevarlo, tenemos que ir a buscar a los bueyes, porque está diciendo, no endurezcáis vuestra cerviz. Los que tienen cerviz son los bueyes. En la cerviz le ponen el yugo. Y entonces, para empezar, a los bueyes, antes de ser buey, ¿qué eran, hermano? Antes de que fuera güey, era un toro. Los toros, ¿para qué los usan? Para torear, ¿verdad? Porque son bravos. Son bravos, hermanos. Tienen mucha fuerza, tienen mucho poder y lo usan, por decirlo de esta manera, lo usan para la violencia. Les gusta cornear. Entonces, por eso los usan para torear, porque
Porque son animales que ya vienen con ese instinto. Entonces, ¿qué hacen con un toro? Lo castran. Cuando lo castran, le están cambiando su forma de ser. Es un cambio radical. De ser un animal violento, un animal bravo, lo castran y se convierte en un animal manso. Eso para nosotros significa, bueno, tenemos que humillarnos. ¿Qué más? Tenemos que tener dominio propio sobre nuestros deseos sexuales. Entonces, entonces ya vamos ahí como que teniendo ese dominio propio, cambiando nuestra actitud, nuestra forma de ser. Entonces cuando viene la circuncisión se queda así la pantalla. Le cortaron completamente, ¿va? Entonces la cosa es, el Señor dice, bueno, ya sabes quién soy yo. Soy poderoso. Y entonces, siendo poderoso, siendo grande, siendo inmenso, amé a tus antepasados, los escogí y te escogí a ti. Por eso, valga el gallito, ¿va? Por eso debes de ser circuncidado. Porque los gallos a veces son peleoneros, por eso los saqué. Por eso dice, te debes de circuncidar. Y entonces después decía, no endurezcas tu cerviz. Wow. Nuestro Señor Jesucristo dice, si está alguno cansado, está cargado, venga a mí, yo lo voy a hacer descansar. Tomad mi yugo. ¿Qué está diciendo? Lo que está diciendo, está haciendo una comparación. Está diciendo, yo soy, hablando de él, ¿verdad? Yo soy un buey maduro. Yo soy un buey que ya aprendió obediencia por medio del dolor, del sufrimiento. Y entonces nos habla a nosotros, ustedes son bueyes que están comenzando su servicio como bueyes. O sea, somos bueyes tiernos, somos bueyes sin experiencia, somos bueyes que todavía no sabemos trabajar, no sabemos caminar. Gracias, hija. Entonces dice, tomad mi yugo. Eso significa, ponete el yugo juntamente conmigo. Y te voy a enseñar a caminar a la par mía. Te voy a enseñar como quien dice, como él es el buey maduro, donde él va, el yugo nos obliga a ir donde él va. Entonces, cuando dice, no endurezcáis más vuestra cerviz, es déjate guiar por el Señor. Ponte el yugo con Cristo. Y que sea Cristo el buey maduro que te guíe, que te lleve. Pero hermanos, ese yugo implica obediencia, implica caminar juntamente con Cristo. Entonces, hemos oído hablar, yo estoy seguro que ustedes lo han escuchado en algún lado, circuncisión de oídos. Esa palabra no se va a encontrar en la Biblia, pero está metido ahí. ¿Por qué? Porque el oímos la palabra y tenemos que obedecerla. Pero cuando tenemos dura la cerviz, oímos, pero no obedecemos. Entonces nuestros oídos no están circuncidados. Entonces, la cerviz no está circuncidado ni del corazón ni de los oídos. Porque no quieres caminar con Cristo. Porque el que tiene dureza de cerviz es aquel que, yo me voy para donde a mí me da la gana. Yo camino si Jesús dice, vamos para allá, y uno tiene dura la cerviz, yo voy para allá. Jesús dice, sígueme. No le hago caso, ¿va? Entonces, circuncidad vuestro corazón. Ya no endurezcas tu cerviz. Oye y obedece.
oye y obedece. El que tiene dureza de servicio no obedece. Entonces dice, porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios es grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. El verso 20 dice, hablando, bien, está hablando de circuncídate, circuncida tu corazón. Entonces dice, para eso temerás al Señor tu Dios y le servirás. ¿Por qué? El Señor está hablando de la servicio. Está hablando de unirnos en el yugo con Cristo. Y el buey es para servir. Entonces, aquel que está circuncidado de corazón tiene temor de Dios y le sirve. Entonces, mis hermanos, tenemos que servir. Tenemos que servir. No me lo estoy inventando. Tenemos que servir. Temerás. Circuncida tu corazón, dice el Señor en el verso anterior. Circuncida tu corazón. Circuncida tu corazón. Sé temeroso y sirve. Y entonces dice, te allegarás a Él y solo en su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza. Otra cosa, el que está circuncidado de su corazón desea alabarle y alabarle. No está alabando otras cosas, está alabando a Dios siempre. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho por ti estas cosas grandes y portentosas que tus ojos han visto. Entonces, el que está circuncidado de corazón puede ver el poder, puede ver, ahí sí que se puede ver la misericordia de Dios, puede ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y como lo puede ver, entonces lo alaba. Alabamos a Dios por las cosas que ha hecho en nosotros. Entonces, quiero llevarlos ahora. Dijimos, número 1, ¿cuál era? ¿Se recuerdan cuál era el número 1? ¿Sí se recuerdan o ya no se recuerdan? Amar a Dios de todo corazón. Pero acá vamos a entrar al número 2. Bueno, el número 2 era no endurecer nuestra cerviz. Es obediencia, no endurecer nuestro corazón, obedecerle, servirle. Pero Jeremías capítulo 4, verso 3 dice, porque así dice el Señor a los hombres de Judá. Cuando habla de Judá está hablando de nosotros y de Jerusalén. Aquí nos va a dar una instrucción. Y dice, romped el barbecho y no sembréis entre espinos. Pareciera como que, ¿qué querrá decir eso? Romped el barbecho, digámoslo de otra manera, prepara la tierra. Prepara la tierra. Hay que mover la tierra, barbechar, pues, remover la tierra para que se suavice. Y entonces dice, romped el barbecho, pero la otra instrucción es, no sembréis entre espinos. El verso 4 dice, circuncidaos para el Señor y quitad los prepucios de vuestros corazones. Hombres de Judá y habitantes de Jerusalén, no sea que mi furor salga como fuego y arda y no haya quien lo apague a causa de la maldad de vuestras obras. Para poder comprender mejor este verso, yo quiero llevarlos a otra versión, la Biblia del lenguaje sencillo. Porque aquí, miren, recordemos lo que está diciendo. Romped barbecho, prepara la tierra y no siembres entre espinos. Circuncida tu corazón, quita la carnalidad de tu corazón, para que no tengas obras de maldad. Entonces en la Biblia del lenguaje sencillo dice, Dios les dijo a los habitantes de Judá y de Jerusalén,
preparen su corazón para recibir el mensaje. La otra versión decía, preparad el barbecho, o rompe el barbecho, es prepara la tierra. Entonces aquí, en vez de tierra, ¿qué está diciendo? La tierra es nuestro corazón. Preparad o preparen su corazón para recibir el mensaje. Y entonces dice, cumplan el pacto que hice con ustedes, pero cúmplanlo de verdad. Después, porque decía, la otra versión decía, no sembréis entre espinos. Aquí dice, mi mensaje es como una semilla, porque la semilla es la palabra de Dios. Mi mensaje es como una semilla, no la siembren entre espinos. Si siguen haciendo lo malo, mi enojo se encenderá como un fuego y nadie podrá apagarlo. Circuncida tu corazón significa que tu corazón sea buena tierra para recibir la preciosa semilla que es la palabra. Si nuestro corazón es mala tierra, va a tener espinos. Y entonces dice ahí, mi mensaje es como una semilla, no la siembren entre espinos. Cumplan mi pacto. O sea, aquí nos va a decir, si tu corazón es buena tierra, mi semilla, la palabra va a caer en tu corazón, no va a haber espinos, no vas a tener malas obras. Dice ahí, si siguen haciendo lo malo. ¿Por qué? Cuando nuestro corazón es buena tierra y recibe la palabra, dejamos de hacer lo malo. ¿Cómo sé que estoy circuncidado en mi corazón? Si soy obediente a la palabra. Si estoy obedeciendo la palabra, si cada vez que recibo la palabra queda aquí sembrada en mi corazón y la sigo recordando y sigo pensando, y cuando quiero hacer lo malo, rapidito la palabra me vuelve a hablar, me vuelve a recordar, y entonces digo, no, esto no le gusta al Señor, y dejo de hacer lo malo. Y entonces el Señor dice, bueno, si ya no haces lo malo, ya no me voy a enojar contigo. Entonces, pero ¿qué es eso de que la semilla caiga entre espinos? Eso lo dijo el Señor en Lucas capítulo 8, verso 14. Dice, las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen el mensaje. No siembres entre espinos. Y ahí dice, las semillas que caen entre espinos representan a los que oyen la palabra, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Entonces, hermanos, ¿nosotros estamos cambiando o seguimos iguales? Porque venimos y oímos palabra y seguimos iguales, hermano. Entonces, bueno, entonces si sigo igual, si no hay cambio, recibo la palabra, tengo un montón de conocimiento, pero de nada me sirve, no estoy circuncidado de corazón. Pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. ¿Por qué? Las espinas. Dice, pues viven preocupados por tener más dinero y por divertirse. Entonces, hermano, hay gente que no, ahorita no me interesa iglesia, no me interesa Dios, lo que necesito es trabajar, lo que necesito andan detrás del dinero. Esos son los espinos. Entonces cuidemos eso. Pero sigue diciendo en el verso 15, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje de Dios y lo aceptan con una actitud obediente y sincera. Estos últimos, los que oyen el mensaje y lo obedecen, se mantienen firmes y sus acciones son buenas. Lo que decía Jeremías, tus acciones son malas. Cuando la semilla cae entre espinos, ¿verdad? Y no la obedecemos. Entonces acá nuestras acciones tienen que demostrar
Dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Vale. Romanos capítulo 2, verso 28 y 29. Biblia de lenguaje sencillo. Dice, no crean ustedes que son judíos solo porque viven como judíos. ¿Qué está diciendo? No crean ustedes que son cristianos solo porque están metidos en la iglesia, o porque están circuncidados, porque los llaman cristianos. Los verdaderos judíos son los que obedecen a Dios y no a las leyes humanas. A judíos así. Cambiemos esa palabra judíos. A cristianos así. ¿Quiénes? Los que obedecen. A cristianos así, Dios los acepta, aunque la gente los rechace. Esto es hermoso, mis hermanos. Entonces, podemos decir, los que son circuncidados de corazón son los que obedecen la palabra y dejan de hacer lo malo. Primera de Corintios, capítulo 7, verso 19, dice, lo importante no es que uno se circuncide o no, hablando de la circuncisión hecha en la carne, sino que obedezca lo que Dios manda. Lo importante es la obediencia. ¿Por qué? Porque el que obedece está circuncidado en su corazón. Gálatas capítulo 5, verso 6 dice, gracias a lo que Cristo hizo. Este nos da un panorama diferente. Gracias a lo que Cristo hizo, ya no importa si estamos circuncidados o no. Pero no está hablando de la circuncisión del corazón, está hablando de la circuncisión en la carne. Gracias a lo que Cristo hizo, no importa si tienes esa marca en la carne o no. Lo que sí importa es que confiamos en Cristo. Tenemos nuestra fe puesta en Él. Y que esa confianza, esa fe que tú le tienes a Cristo, de que crees que Él es el Hijo de Dios, de que crees que Dios le resucitó entre los muertos, esa confianza nos hace amar a los demás. Entonces, ¿quiénes están circuncidados en el corazón? Puro la Curazao, facilito, ¿va? Aquellos que aman a los demás. Pero si vivimos peleando, hermano, entonces no tenemos la circuncisión del corazón. Gracias a la obra de Cristo, gracias al sacrificio que Él hizo. Pero dice Filipenses capítulo 3, verso 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo. O sea, guárdate de los que andan diciendo que te circuncides en la carne. Gracias a Dios, aquí no pasa eso, ¿va? Pero esto no está hablando solamente o específicamente de la circuncisión de la carne, sino está hablando de gente que es legalista. Y entonces, tanta gente legalista, hermano. No uses aretes porque ahí se columpia el diablo. No mires televisión porque es el cajón del diablo, decían antes, ¿no? Que las mujeres no usen pantalón porque esa es ropa de hombre. Ya quisiera ver yo a un hombre con un pantalón de mujer. Es que el pantalón es de hombres, no es de mujeres. Le consiguió mandar, ponete este. No, porque ese es de mujer, me dijo. Entonces, ¿qué? Es legalismo. Entonces ahí es, cuídate de los legalistas. No necesitamos legalismo, necesitamos circuncisión del corazón. Que nuestro corazón cambie nuestras obras, que nuestro corazón nos haga amar a Dios, que nuestro corazón nos haga amar a los demás. Miren pues, siguiendo aquí en Filipenses, el verso 3 dice, porque aquí está, guárdate de los legalistas. Verso 3, porque nosotros somos la circuncisión. Ahí nos está cambiando el panorama.
Nosotros somos, no te preocupes por la gente que quiera que te circuncides en la carne. Nosotros somos la circuncisión. ¿Quiénes? Los que servimos a Dios en espíritu. Entonces, no basta tampoco servir a Dios, simplemente servir. Está hablando de servir a Dios en espíritu. Eso, entonces nos tendríamos que llevar, ¿y qué es servir a Dios en espíritu? El Salmo 100, servir a Dios con alegría. Servid a Dios con todo vuestro corazón. Todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hazlo como para el Señor y no como para los hombres. Servir en el espíritu. Entonces, ¿quiénes están circuncidados en el corazón? Aquellos que sirven, pero que sirven a Dios con todo su corazón. Que no nos gloriamos, dice que nos gloriamos en Cristo Jesús y que no confiamos en la carne. Es que ahí hay una batalla. Cuando escribieron eso, había batalla, que unos decían: es que yo estoy circuncidado y a los gentiles no están circuncidados, y por lo tanto los gentiles no son hijos de Dios a menos que se circunciden. Y entonces Pablo dice: no, si la circuncisión no es lo que se mira en la carne, la circuncisión es lo que se ve en el servicio a Dios. Dice Colosenses capítulo 2 verso 11, hablando de Cristo, dice: en quien también fuisteis circuncidados. Aquí está hablando de Cristo. En quien también fuisteis circuncidados con una circuncisión hecha sin mano. Y entonces, ¿cómo fue esta circuncisión? Desvistiéndoos enteramente del cuerpo de la carne. Y entonces, cuando vi este verso, hermanos, me di cuenta de algo. Porque hay tres tipos de circuncisión, o mejor dicho, no tres tipos. Hay tres circuncisiones. Está la circuncisión del Padre, está la circuncisión del Hijo y está la circuncisión del Espíritu Santo. ¿Cuál es la circuncisión del Padre? La que Dios le dijo a Moisés: circuncida a todo el pueblo. Circuncisión hecha en la carne. ¿Cuál es la circuncisión del Hijo? Ahí aparece. La circuncisión que hizo Cristo. ¿En quién? En Cristo. En Cristo también fuisteis circuncidados con una circuncisión hecha sin mano. ¿Cuál fue esa circuncisión? Ahí dice, nos desvistieron por completo del cuerpo de carne. Entonces nos quitaron el hombre viejo. Esa es la circuncisión de Cristo. Es como cuando Pablo dice: ya no vivo yo, ya no vive ese viejo en mí, ahora Cristo vive en mí. Esa es la circuncisión de Cristo, desvistiéndonos enteramente del cuerpo de la carne por medio de la circuncisión. ¿De quién? De Cristo. Hermanos, yo anoche estaba feliz porque el Señor me reveló ahí algo. Yo dije: yo nunca había escuchado que alguien dijera que hay una circuncisión del Padre, una circuncisión del Hijo, una circuncisión del Espíritu Santo. Pero aquí está la circuncisión de Cristo. Miren, dice el verso 12: sepultados juntamente con Él en el bautismo. Está hablando de la circuncisión de Cristo, en el cual también fuisteis resucitados con Él por medio de la fe en el poder de Dios que lo resucitó entre los muertos. Y dice entonces el verso 13: y a vosotros, estando muertos en delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos de todos los delitos. Entonces la circuncisión de Cristo sucede en el momento del bautismo en agua.
Cuando nos bautizamos en agua, eso lo hemos enseñado, se ha hablado en doctrina. El bautismo en agua es, nos metemos al agua, somos sepultados juntamente con Cristo. Ahí nos sepultaron. Salimos del agua, resucitamos juntamente con Cristo. Es lo que está diciendo acá. Eras un incircunciso, pero al momento de bautizarte, murió el hombre viejo. Te cortaron la carne del viejo hombre, de los deseos, de los deseos pecaminosos que teníamos, y salimos a una nueva vida. Entonces ese es el bautismo de Cristo. El bautismo del Padre ya lo sabemos. El bautismo del Padre es en la carne, por ley, la ley de Moisés. El bautismo de Cristo es matar, quitar al viejo hombre de nosotros. Entonces, estos mismos 3 versos quiero mostrárselos en la Biblia de las Américas, porque vimos la Biblia textual. En la Biblia de las Américas dice el verso 11, Colosenses 2:11: en él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos. Y entonces, ¿cómo fue? Al quitar el cuerpo de carne mediante la circuncisión de Cristo. ¿Está claro, hermano? Es la circuncisión de Cristo. Pero al quitar el cuerpo de carne, quitar el hombre viejo. En la Biblia de traducción del lenguaje actual, este verso 11 dice: los judíos se circuncidan en señal de que son parte del pueblo de Dios, pero a ustedes Dios los hizo parte de su pueblo al unirlos a Cristo, y así les quitó el deseo de seguir pecando. Esa fue la circuncisión que Dios mismo les hizo. Verso 12, la Biblia de las Américas dice: habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Y el verso 13 dice: y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Entonces quiero llevarlos a 2 de Corintios capítulo 1, versos 21 y 22. Dice la palabra: ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Entonces aquí el que hace la circuncisión del corazón es el Espíritu Santo. Entonces viene, es que algunos de ustedes han visto cuando marcan a las vacas, a los caballos, eso está puro fuego, y se lo ponen ahí y sale humo. Es una marca. Así nos marcó el Señor a nosotros en el corazón. Es una marca que no se puede borrar. Esa marca esto es mi propiedad. Pero esa es una circuncisión del Espíritu. Entonces dice: nos selló, nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Efesios capítulo 1 verso 13 dice: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído. ¿Se recuerdan que la circuncisión de corazón decía: oyes la palabra y la obedeces? Es lo que está diciendo aquí. Después de que la escuchaste y la obedeciste, fuiste sellados con él. Fuiste sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Y entonces, para confirmar esto, Jeremías capítulo 31 verso 33: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Era promesa de Dios. Entonces
3 circuncisiones. La circuncisión del padre en su tiempo fue para marcar, para decir, este es mi pueblo. Pero después viene la circuncisión del hijo, y el hijo dice, bueno, yo los voy a circuncidar, les voy a quitar de una vez ese hombre viejo que tienen. Van a morir juntamente conmigo y van a resucitar juntamente conmigo. Muerte del hombre viejo, la circuncisión de Cristo. Después viene la circuncisión del Espíritu Santo. Y entonces ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Mora ahí y nos tiene marcados, nos tiene sellados. Entonces dice ahí, yo les voy a escribir mi ley en su corazón, para que ya no les cueste obedecer. Porque entonces el cambio viene de adentro hacia afuera. Entonces, la verdad, mis hermanos, es hermoso estar circuncidados en el corazón. Obediencia a la palabra. Entonces, número 1, amar al Señor con todo nuestro corazón. Número 2, obediencia al Señor. Número 3, servicio. Servir en el Espíritu. Y entonces ya, aparte de eso, muerte del hombre carnal, y se termina la obra, la hace el Señor con su Espíritu Santo, poniéndonos su palabra en nuestro corazón. Gracias, papito amado, gracias, Señor, por tu palabra. Sella esta palabra, Señor, para que quede grabada en nuestros corazones, y busquemos, Señor, estar siempre circuncidados en nuestro corazón. Que nuestra cerviz no se endurezca, sino que al contrario, que anhelemos, que busquemos es caminar contigo, Señor, obedecer a tu palabra, amarnos unos a otros, pero sobre todas las cosas amarte a ti, Señor, porque si te amamos a ti, vamos a amar a nuestros hermanos. Si te amamos a ti, vamos a obedecer tu palabra. Si obedecemos tus palabras, nuestras acciones, nuestras obras no serán malas, sino que serán buenas, Señor. Gracias, papito amado. Sella esta palabra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén, amén y amén.